Bueno, vamos a seguir con el tema que tratamos en la primera parte. Hemos hablado de siervo de influencia y ahora yo quiero hablarles sobre el llamamiento de Dios a ser sus colaboradores. Primera Corintios, capítulo 3. Dice el verso 5, ¿qué pues es Pablo y qué es Apolos? Servidores por medio de los cuales habéis creído, y eso según lo que a cada uno concedió el Señor. Yo planté, Apolos regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Así que ni el que planta es algo, ni el que riega, sino Dios que da el crecimiento. Y el que planta y el que riega son una misma cosa, aunque cada uno recibirá su recompensa conforme a su labor. Y ahora todos juntos vamos a leer el versículo 9. ¿Lo tienen? Vamos. Porque nosotros somos colaboradores de Dios. Hasta ahí nomás. Nosotros somos colaboradores de Dios. En el Nuevo Testamento se emplean muchas palabras para describir nuestra relación con Dios y los diferentes aspectos de su obra en nosotros. Se nos llama su herencia, su hechura, su especial morada, su tesoro. Hay otras palabras que denotan nuestra participación en el servicio de Dios. No solo nos aparta como sacerdotes para ofrecer el sacrificio de nuestras alabanzas y el incienso de nuestras intercesiones, sino que nos envía como sus siervos a sembrar la preciosa simiente y recoger las gavillas para su alfolí. No hay honor más grande, privilegio más honroso que ser un colaborador de Dios en la realización de sus propósitos en este mundo. Los ángeles también son ministros de Dios y ejecutan su voluntad tanto en el cielo como en la tierra. Pero los seres humanos salvados por gracia somos llamados a un servicio más grande todavía, pues somos enviados como embajadores de Cristo a anunciar la palabra de la reconciliación a las almas rebeldes y perdidas e instarles en el nombre de Cristo a que se reconcilien con Dios. En nuestra colaboración con Dios en el ministerio de la reconciliación debemos tener en cuenta algunas cosas que son muy importantes para poder realizar un servicio efectivo. En primer lugar, Dios es el gran obrero. Esto es tan obvio que no hace falta ni mencionarlo, pero con demasiada frecuencia se lo pasa por alto. Los corintios, por ejemplo, ponían especial énfasis en los instrumentos, elogiando la obra de los apóstoles como si todo el trabajo fuese de ellos. El apóstol le dice que no es así. No menoscaba la obra de los apóstoles, pero demuestra que es secundario. Uno siembra, uno planta, uno siembra, pero el crecimiento lo ha dado Dios. Dios es el gran obrero. Él es el que hace germinar y fructificar la simiente. Él es el que proveyó el plan de la redención y lo está llevando a cabo. Él es el que llama a sus mensajeros y reviste su palabra con poder. El campo es suyo, la cosecha es suya, las herramientas son suyas, todo es suyo. Él es el que está uniendo a las almas redimidas en un solo cuerpo para hacer su herencia, su hechura, para mostrar en los siglos venideros las abundantes riquezas de su gracia en Cristo Jesús. Dios es el gran obrero y el que comenzó en nosotros la buena obra la va a perfeccionar. La segunda verdad es que Dios nos invita a ser sus colaboradores en la realización de sus propósitos en este mundo. No solo nos salva y nos recibe como hijos en su familia, herederos de la riqueza de su gracia, sino que nos da el honor de ocupar un lugar como eslabones en el glorioso plan de la redención que está llevando a cabo. Pone en nuestras manos la semilla y el arado y nos dice, ve hoy a trabajar en mi viña. ¡Qué maravilla que el eterno Dios se digne utilizar instrumentos tan débiles como somos nosotros!
Pero siempre ha sido así en los planes de Dios. Cuando Dios elige a sus colaboradores, elige hombres como Moisés, con su vara, David, con su honda, Zorobabel, con su plomada, Elías, con su manto, el muchacho con los 5 panes y 2 pececillos, y multitudes de hombres y mujeres que a través de los tiempos no han tenido nada que ofrecerle, sino dones humildes y sencillos. Son tales que el Señor se deleita en utilizarlo como sus siervos, sus colaboradores. Ahora surge la pregunta, ¿por qué si Dios es el gran obrero y Él nos invita a ser sus colaboradores, hay tanta necesidad de obreros en la viña del Señor? Todos somos conscientes de las palabras del Señor. La mies es mucha, mas los obreros son pocos. ¿Por qué no preguntarse? ¿Y si ese obrero que Dios necesita soy yo? Sí, yo y no otro. Cada uno de nosotros debe hacer suya las palabras del apóstol Pablo en camino a Damasco. Señor, ¿qué quieres que yo haga? No sea que Dios nos llame, nos necesite y nosotros lo ignoramos o pretendemos ignorarlo. Les invito a leer Hechos capítulo 16. Hechos 16, versículo 8, dice: y pasando junto a Misia descendieron a Troas, y se le mostró a Pablo una visión de noche. Un varón macedonio estaba en pie rogándole y diciendo: pasa a Macedonia y ayúdanos. Cuando vio la visión, enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba para que les anunciemos el Evangelio. En la visión Macedonia, el apóstol vio un varón. Era un varón, sin otra especificación que la región. Representaba a los hombres en sus necesidades espirituales. El pedido que venía del otro lado del mar Egeo era un clamor: pasa a Europa y ayúdanos. Hemos visto lo que Cristo ha hecho en Asia. Aquí también hay necesidad, hay corrupción, hay pecado. Pasa y ayúdanos. Hay un llamado permanente que resuena de las tinieblas. Pedido de urgente ayuda de aquellos que tienen hambre y sed de justicia, de paz, de Dios mismo. Pero hay un llamado peor aún. Y es el de aquellos que nos llaman porque están muertos en delitos y pecados, porque no tienen fe, no tienen esperanza. Pero el espíritu cristiano sabe que tiene un mensaje para entregarle, la realidad de un Salvador para comunicarles. Esa indiferencia de muerte es peor aún que la de aquellos que sienten su necesidad y claman por ayuda. Pero detrás del clamor de los hombres está el llamado de Dios. Pablo y sus compañeros así lo sintieron. Dice: enseguida procuramos partir para Macedonia, dando por cierto de que Dios nos llamaba. El clamor era de los hombres, el llamado era de Dios, y lo era para que les anunciemos el Evangelio. Era la primera vez que un barco partía de Troas rumbo a Macedonia con una misión tan alta. Antes, ese cruce del mar Egeo había sido realizado por barcos en son de conquista: Julio César, Alejandro, conquistadores, hombres de negocios que iban con una sed insaciable de conseguir posesiones. Pero por primera vez iba un barco ahora que llevaban hombres que iban a predicar el mensaje de la paz y del amor de Dios. Esta es una necesidad, mis hermanos, en la cual bien vale la pena entregar todas nuestras fuerzas. Nunca la necesidad fue tan grande, ni las oportunidades tan numerosas. La fuerza, la claridad con que viene el llamado, pasa y ayúdanos, nos hace saber que no es el eco de las palabras del varón macedónico, sino el clamor que de todas partes viene a nuestros oídos, como la gran necesidad de obreros en la obra de Dios. Pasa al norte y ayúdanos. Pasa al sur y ayúdanos.
Pasa al este y ayúdanos. Pasa al oeste y ayúdanos. 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 ¿No conmueve tu corazón a ti que estás todo el día desocupado? ¿No comprendes que estamos viviendo en la hora 11 y pronto se ha de cerrar la noche de los juicios de Dios sobre este mundo? Amado hermano, tú no puedes seguir así. El Señor te llama, te necesita. Tal vez me estoy dirigiendo a hermanos que han pasado años de su vida estudiando, capacitándose, y ahora que tienes un caudal importante de conocimiento, de experiencia, te tranquilizas pensando que hay otros que van a hacer la obra. Tal vez me estoy dirigiendo a otros que están estudiando, capacitándose, pero quizás sus ideales no han sido colocar esa preparación en primer lugar para servir al Señor. Tal vez por esto el Señor me ha llamado a hablar de este tema en esta noche, para llamarles a la reflexión, para hacerles ver la necesidad. Ojalá que el Espíritu Santo pueda sacudir nuestros corazones para que podamos entender la tremenda responsabilidad que tenemos. Las necesidades de nuestro país en el orden económico y social requieren el esfuerzo y el trabajo diligente de todos los argentinos para sacar el país adelante. En el orden moral y espiritual, las necesidades no son menos. Hay que tomar medidas y tomarlas urgentemente. Hace falta el esfuerzo y el trabajo mancomunado de todos para que el reino de Dios se extienda, para que las almas se salven y para que Cristo pueda venir lo más rápido posible. ¿Ustedes se imaginan si de repente fuesen realidad las palabras de ese viejo corito que cantamos en la escuela dominical? Si todos trabajamos unidos. Pero lo cierto es que el Señor observa hoy a los pequeños o grandes grupos congregacionales que se reúnen en su nombre para cantar sus alabanzas, para predicar su palabra, pero siempre dentro de las cuatro paredes, con la fe disminuida, con las manos caídas. Hermano, el Señor te necesita. Tal vez estamos tan ocupados en nuestros negocios que estamos desocupados para el Señor. Basta de perezas, basta de egoísmo. Quizás piensa que no tienes el tiempo para dedicar toda tu vida al servicio del Señor. No, esto no es necesario esto. Gracias a Dios por aquellos que han sido llamados a dejarlo todo y que sin duda han de ser ampliamente recompensados. Pero me parece que el Señor está buscando obreros que trabajen en sus casas, en sus hogares, en la escuela, en el trabajo, en la oficina, que prediquen el Evangelio, que llamen a las almas al arrepentimiento y que podamos ser como aquellas hermanas a los cuales el apóstol manda saludo. En el capítulo 16 de la carta a los Romanos, dice que éstas trabajan mucho en el Señor. Hermanos, estos no son tiempos para la pereza, para la holganza, para soñar o ambicionar desmedidamente por las cosas de este mundo que pronto pasará. Estos son tiempos para servir de corazón al Señor. Entonces, Dios podrá disponer de nosotros y Él hará lo demás según su santa voluntad. Entonces, les menciono estas dos verdades. Dios es el gran obrero. Dios nos invita a ser sus colaboradores en la realización de sus propósitos en el mundo. Tercero, Dios nos confiere los dones, capacitándonos para la obra a realizarse. El gran obrero es también el gran repartidor de dones. Las facultades que tenemos no son adquisiciones, sino dádivas recibidas de lo alto, que deben ser descubiertas e incrementadas para la gloria del dador. ¿Qué diversidad de dones hay en la iglesia del Señor? No todos tienen el mismo don, pero todos tienen algún don. No debemos envidiar a otros el don que tienen, ni tampoco menospreciar a otros porque no tienen nuestro don, ni tampoco esconder el don en un pañuelo. Lo que más llama la atención en los dones que Dios nos da no es tanto su diversidad como su unidad. Todos los dones son dados por el mismo Espíritu. Y cuando están todos bajo su contralor,
pueden sonar armoniosamente para la gloria del dador. En una orquesta hay muchos instrumentos de distintos tamaños y cada instrumento es necesario y el director de la orquesta sabe cuando un instrumento deja de sonar porque afecta la armonía del conjunto. Y en la gran orquesta de Dios hay muchos instrumentos y muchos instrumentistas, pero en la diversidad hay unidad. Cuando están todos bajo la dirección del Espíritu Santo, todos pueden interpretar y contribuir con algo a la música de la orquesta divina, cuyos dulces acordes resuenan por todo el universo y regocijan el mismo corazón de Dios. La cuarta verdad es que Dios prepara las obras de antemano a fin de que los dones puedan ser ejercitados efectivamente. Esto lo encontramos en Efesios capítulo 2, versículo 10, donde dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, ¿para qué? Para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. La iglesia es su hechura, su creación, su poema, su obra maestra. Cada creyente forma parte del poema y expresa un pensamiento del poeta divino. Así como cada línea, cada punto, cada signo de puntuación forman parte del poema, así Dios está contribuyendo a la hechura de su poema, la iglesia, por medio de nuestra vida y de nuestras obras. Y esta, dice el apóstol, han sido preparadas de antemano para que anduviésemos en ella. Quiere decir que no hay nada casual o de suerte en la vida cristiana. Todo es providencial. La misma mano que nos creó y nos dotó de facultades, también ha preparado las obras que corresponden a nuestra vida en este mundo. Algunos son llamados a evangelizar, otros a trabajar en la facultad tratando de ganar profesores, alumnos para Cristo. Otros se están capacitando para trabajar quizás con chicos discapacitados. Otros para atender las enormes necesidades de los adolescentes, de los jóvenes, etc. Hay obras para todos en la obra del Señor. Qué placer es saber que aquel que nos recreó en Cristo Jesús ha preparado el plan completo de nuestra vida, el plan que corresponde a cada día, cada hora, cada minuto. Qué hermoso es poder presentarnos delante del Señor como soldados esperando la orden del general y decirle, Señor, ¿cuáles son las obras que preparaste para mí en este día? Dame tu gracia y tu poder para poder hacerla con total efectividad. Las obras han sido preparadas de antemano y si no las hacemos, corremos el peligro de echar a perder el plan de Dios para nuestras vidas. Y la última verdad, Dios promete recompensar a sus obreros fieles. El hecho de que Dios es el gran obrero y nosotros sus colaboradores no nos libra de responsabilidad, no somos máquinas, sino personalidades capaces de ser fieles o infieles. Somos responsables delante de Dios por el uso que hacemos de la vida que Él nos dio. Nos incumbe, pues, emplear bien los dones que nos ha dado, hacer las obras que ha preparado, porque no hay amo que sea más generoso que Dios. Es tan generoso que hasta Satanás tiene envidia de su largueza. Creo que lo que más le motiva la envidia a Satanás son las recompensas del cielo. Porque puede haber recompensa para siervos inútiles como somos nosotros. Sí, porque son pecadores perdonados, hijos vueltos al hogar de Dios. Aunque seamos pequeños en nuestra propia estima, somos grandes en el orden espiritual. Millones de animales no tienen la importancia de una sola alma creada para la eternidad. Es por eso que Dios llama a sus colaboradores, para que vayamos por todas partes buscando a los hombres que son de gran valor delante de Dios. No siempre, hermanos, será tiempo de trabajo, de servicio, de prueba. Algún día oiremos la lectura de nuestros nombres, junto a obras y servicios que nosotros hemos olvidado completamente.
¿Cómo se conmoverá nuestro corazón cuando el maestro dé lectura a servicio que hemos hecho y que nosotros hemos olvidado? Tal vez de la fila de los salvados en el cielo, Él llame a una persona que nosotros ganamos para Cristo y la que a su vez ésta ganó. Y al ver delante de nuestro el resultado de cosas que al suceder nos parecían de escasa importancia, caeremos a sus pies para decirle, no a nosotros, oh Señor, no a nosotros, sino a tu nombre da gloria. Tal vez alguna hermana me diga, bueno, las Escrituras enseñan que nosotros, las mujeres, no podemos predicar, no podemos pastorear. ¿Cómo podemos recibir recompensa si no hacemos estas cosas? Si Dios ha determinado que seas ama de casa y madre, y realizas tu tarea cuidando a tus hijitos, ordenando tu casa, atendiendo a su esposa, a tu esposo, recibirás recompensa. Porque lo que haces es en obediencia a su voluntad y para su gloria. Tal vez trabajas en una oficina, en una tienda, y si realizas tu tarea con el propósito de agradar a Dios, recibirás recompensa, porque lo que Dios busca en sus siervos no es el éxito, sino la fidelidad. Quizás haya algún hermano que realiza una actividad para Dios que pasa desapercibida a los ojos de los demás. Nadie lo ve. Pero cuando ese hermano se presenta ante la tribuna de Cristo, los cielos brillarán con la gloria que viene de Dios por su fiel servicio. Porque este es el tiempo del servicio, aquel es el tiempo de la recompensa. ¿Acaso no lo enseña el Señor en su parábola de Mateo capítulo 20? Dice estas palabras que les voy a leer. Mateo capítulo 20, verso 8 dice: cuando llegó la noche, el señor de la viña dijo a su mayordomo, llama a los obreros y págales el jornal, comenzando de los postreros hasta los primeros. Aquí está claramente delineado el momento de la recompensa, cuando llegó la noche. Es decir, cuando suene la trompeta, cuando la iglesia sea arrebatada. Ese será el momento en que Dios va a recompensar a su pueblo fiel. ¿A quiénes llama el Señor para recibir el pago? ¿A los predicadores? ¿A los enseñadores? ¿A los músicos? ¿A los cantores? ¿Aquellos que se destacaron en un lugar público? No. A todos los que le sirvieron con sus humildes dones. Él hará justicia cual ninguno de nosotros se puede imaginar. ¿Acaso somos dignos de recibir alguna recompensa? El apóstol Pablo conocía de la gloria y misericordia de su maestro. Sabía que no era un maestro común indiferente. Lo dio todo por nosotros. Oh misericordia incomparable del amoroso Señor. Lo dio todo para que sigamos sus pisadas. Servirle hoy y también mañana. Servirle hoy mejor que ayer. Debe ser nuestro lema de siempre. ¿Por qué recibe el apóstol Pablo su recompensa? ¿Dónde está su segura aseveración de que Dios le tiene reservada la corona de justicia? En el servicio. ¿Qué hubiera hecho Pablo si hubiera sido miembro de alguna de nuestras iglesias? Pablo no ofrece manos vacías para recibir la recompensa. Pero ¿cuántos creyentes hay que le presentan al Señor manos sin fruto, corazón sin emoción, ojos sin lágrimas, pies sin cansancio? Dios va a recompensar a Pablo, pero la recompensa le va a ser dada no por su portentosa conversión en camino a Damasco, o por haber estudiado los pies de Gamaliel, o por haber renunciado a la tradición de los ancianos. No, le va a ser dada por su servicio amoroso, fiel. Aunque no sería digno de los colaboradores de Dios trabajar para recibir el premio, sí debemos hacerlo con toda pasión, como si el éxito de la obra dependiera de nuestro servicio. Se cuenta que el zar Iván de Rusia acostumbraba a disfrazarse para ver
de qué clase de gente se componía su pueblo. Un día se disfrazó de mendigo y comenzó a golpear las puertas de las casas para ver quién le podía dar hospedaje esa noche. Muchas fueron las puertas que se le cerraron en la nariz, estando muy triste el zar por la apatía, la indiferencia de la gente de su pueblo, hasta que golpeó en una casa muy humilde. Un hombre pobremente vestido salió a recibirle y le dijo: pase, señor, pase. Y le ofreció un colchón de paja para descansar. Le dio un pedazo de pan y una taza con agua. Y le dijo: discúlpeme que no pueda atenderlo mejor porque mi esposa acaba de dar a luz a un niño y tengo que atenderla a ella y a la criatura. El zar se acostó feliz. Por fin había dado con un hombre de buen corazón. A la mañana siguiente, muy temprano, se levantó, se despidió de su benefactor y aquel pobre hombre se olvidó de lo que hizo. Un día llamaron a la puerta de su casa. Cuando aquel hombre sale a ver quién llamaba, casi se desmaya, porque ahí estaba el carruaje real y golpeando la casa estaba el zar vestido con sus ropas reales. Entonces el hombre preguntó: ¿qué hice? ¿Qué hice? Y el zar, tomándolo de la mano, le dijo: no hiciste nada, solamente has dado hospedaje a tu emperador y ahora he venido a recompensarte. Le dijo: trae a tu hijo recién nacido. Le trajeron al niño. Entonces el zar le dijo: ponele mi nombre y cuando sea más grande yo voy a cuidar de su educación. Y colocando una bolsa llena de moneda de oro en la mano de aquel hombre, le dijo: utiliza este dinero en beneficio de tu esposa. Y si alguna vez llegas a necesitar algo, acuérdate de ese pobre mendigo que una noche durmió en un rincón de tu casa. Y cuando el zar se marchó, aquel hombre, anegado en lágrimas, no cesaba de dar gracias a Dios por haber recibido al emperador disfrazado. ¿Cómo nos regocijaremos, mis hermanos, aquel día en el cielo, cuando todos los colaboradores estén rodeando el trono y veamos la sonrisa del Señor y las palabras de su aprobación? Ven, buen siervo y fiel, en lo poco has sido fiel, sobre mucho te pondré, entra en el gozo de tu Señor. Esforcémonos cada día, hermanos, en ser fieles colaboradores de Dios, sabiendo que aún nuestros más pequeños esfuerzos no pasarán desapercibidos, porque el Señor, a quien servimos y amamos, no es indiferente a nuestro servicio. Que Dios nos bendiga para que así sea. Amén.